Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Para todos salud y bendiciones y felices Pascuas en este tiempo de resurrección. Nuevamente estamos acá y aprovechemos el tiempo para encontrarnos con la palabra de Dios. Quisiera que a lo largo de este tiempo de Pascua pudiéramos comentar el libro de los Hechos de los Apóstoles, leerlo, comentarlo, reflexionar y que nos sirva de lectura, de oración también. Recuerden que cuando leemos la palabra de Dios estamos orando y orando de una manera especial, porque no solamente hablamos, sino que nos dedicamos a escuchar lo que el Señor tiene que decirnos a cada uno de nosotros. El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el evangelista San Lucas, y es llamado también el Evangelio del Espíritu Santo, ese protagonista que es el encargado de traernos las enseñanzas, iluminarnos acerca de lo que significa la palabra de Dios y lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es aquel que Jesús, una vez que resucita y estuvo haciendo varias apariciones, sube al cielo y nos envía a su Espíritu Santo. Entonces acá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como digo, casi al final de la Sagrada Escritura, vamos a ubicarnos en el primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a estudiar este libro, leyéndolo. Dice el Evangelio de Lucas, que fue un evangelio dedicado a escribir lo que Jesús hacía y enseñaba. Y luego, este libro está destinado a las instrucciones mediante el Espíritu Santo a los apóstoles. Vamos a leer entonces el primer capítulo, versículos 1 y siguiente. En mi primer libro, querido Teófilo, dice San Lucas, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, lo que decía del Evangelio de San Lucas. ¿De qué trata el Evangelio? De lo que Jesús hacía y enseñaba. Al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. Aquí tenemos en el versículo 2 la idea fundamental de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Versículo 3. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. No estamos hablando de un Jesús que vivió o de un Jesús que ya pasó. Estamos hablando de un Jesús que vive. Dio numerosas pruebas de que vivía a los apóstoles después de su crucifixión en la cruz, después de su muerte en la cruz. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. ¿Durante cuántos días se dejó ver por ellos? 40 días. ¿Y les habló de qué? Del reino de Dios. El tema central e importante para nosotros es el reino de Dios. Conocer esas cosas del reino de Dios y dejarnos atraer por las cosas del reino de Dios, que no son más que las cosas de arriba. Versículo 4. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Fíjense que Dios lo que promete, lo cumple. Es esa nuestra emoción y esa nuestra alegría cada vez que vamos a abrir la Biblia y leemos su palabra. Lo que Él promete, lo cumple. Luego continúa allí el versículo 4 diciendo: ya les hablé al respecto, les dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces en el versículo 5 se anuncia la venida del Espíritu Santo, que es lo que conocemos con el nombre de Pentecostés. Y con esa solemnidad termina
el tiempo pascual. Terminan todos estos días, pero que ahora estamos iniciando. Por eso estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estudiar es una manera de decirlo, pero estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, estamos conociendo este libro y estamos reflexionando y meditando cómo fue el inicio de la primera comunidad cristiana, cómo fueron, cómo actuaron, cómo pensaban nuestros primeros padres de la primera comunidad cristiana. Entonces dice, versículo 6, los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Les respondió, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decir. ¿Cuántas veces nosotros también caemos en lo mismo que cayeron los apóstoles? Pero ¿cuándo es la resolución a todos los problemas? ¿Cuándo es el momento en que Dios va a venir a hacer justicia? ¿Cuándo se va a acabar el mundo de la manera ya anunciada? Es ahora, dentro de 10 años, es ahora comenzando el siglo, es a un cuarto de siglo, es a mitad de siglo. No nos corresponde a nosotros saber de esto. Cuando alguien venga con el cuento y les diga a ustedes que se acaba el mundo en tal año, en tal mes, en tal fecha, incluso a tal hora, pues recordémosle a esas personas versículo 7. Les respondió, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decir, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. ¿Qué es lo más importante y de qué nos debemos nosotros preocupar ahora mismo? Ser testigos de la resurrección de Jesucristo, ser testigos de que Jesús vive y reina en medio de cada uno de nosotros. Versículo 9. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba. Pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Hermanos, es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que nos insiste el libro al inicio en que Jesús estuvo con estos apóstoles 40 días, hasta que después fue enviado el Espíritu Santo, que es lo que vamos a tratar en las siguientes lecturas que hagamos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Leer la palabra de Dios es escuchar a Dios, es pensar en Dios, es actuar conforme a lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.